Ya estamos grabando. Ok. Entonces, tema número 4, identidades y ecuaciones trigonométricas para su aplicación en la tecnología. ¿Qué es una identidad trigonométrica? Una identidad trigonométrica es una igualdad, ¿ya? Una igualdad que contiene funciones trigonométricas y que es válida, ¿ya? Para todos los valores que pueda tomar el ángulo, para el cual estén definidas las funciones. Recibe el nombre de identidad trigonométrica. Vamos a admitir a sus compañeros. Ok, ya. Entonces, una identidad trigonométrica es una igualdad. Es como, por ejemplo, decir sen de x es igual a otro valor. Si reemplazamos el valor del ángulo, esa igualdad se va a mantener, va a seguir siendo igual, ¿ya? Con cualquier valor que tome esa función trigonométrica, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ir demostrando más adelante. Por ejemplo, ¿de dónde salen estas identidades trigonométricas? Dice, sea X un ángulo agudo del triángulo rectángulo de lados A, B y C. ¿Cómo se muestra en la siguiente figura? Ya tenemos este triángulo rectángulo donde A y B son los catetos y C es la hipotenusa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está al frente del ángulo recto. ¿Ya? Tengo el ángulo X. ¿Ya? Tengo el ángulo X. Entonces, dado ese ángulo, aplico una función trigonométrica que es sen de X. Sen de X va a ser igual a cateto puesto sobre hipotenusa. A sobre C. Si despejamos A, vamos a tener que A es igual a C por sen de X, ¿ya? Lo propio hacemos con cos de X, ¿ya? Cos de X es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. De ahí despejamos B. B va a ser igual a C por cos de X, porque C que está dividiendo va a pasar al otro lado a multiplicar. De ambos valores, planteamos dentro del teorema de Pitágoras que nos dice que la hipotenusa al cuadrado, ya, es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. O sea, cuadrado más b cuadrado va a ser igual a c cuadrado. Pero habíamos hallado el valor de a, ya. A es c por sen de x y b es c por cos de x. Reemplazando esos valores vamos a tener lo siguiente, c por sen de x al cuadrado más c por coseno de x al cuadrado igual a c cuadrado. En ambos paréntesis, como es una multiplicación, entonces el cuadrado lo separamos a cada término. Voy a tener c cuadrado por sen cuadrado de x más c cuadrado por cos cuadrado de x, ¿ya? De ahí despejando c, o mejor dicho, factorizando c cuadrado. Voy a tener c elevado al cuadrado y me va a quedar entre paréntesis c en cuadrado de x. Denme un momentito, por favor. Ya, van a disculpar jóvenes, continuamos, ¿ya? De esta igualdad, lo que vamos a hacer es factorizar c cuadrado, ¿ya? Factorizamos c cuadrado. Y lo que nos va a quedar entre paréntesis es sen cuadrado de x más cos cuadrado de x. Este c cuadrado va a pasar al otro lado a dividir. Entonces voy a tener c cuadrado dividido entre c cuadrado y eso se convierte en 1. De ahí sale lo que es la relación pitagórica principal, o también se le denomina identidad pitagórica, es la número 1 siempre de todas las identidades, ¿ya? A partir de esa identidad pitagórica van formándose las demás. A esta identidad pitagórica, ¿ya? Le vamos a dividir coseno, ¿ya? Al dividir coseno, en este segundo término, esto se simplifica y me queda 1. Este sen cuadrado de x sobre cos cuadrado de x se convierte en tangente cuadrado de x. Y 1 sobre cos cuadrado de x ya se convierte en su recíproca, que es secante cuadrado de x. ¿Qué pasa si a esa identidad pitagórica le dividimos entre sen cuadrado de x en los tres términos? Esto se convierte en 1. Sen sobre sen va a ser 1. Cos cuadrado de x sobre sen cuadrado de x va a ser cotangente cuadrado de x. Igual a 1 sobre sen cuadrado de x va a ser cosecante cuadrado de x. Tenemos otras dos identidades trigonométricas, ¿ya? Las fórmulas de identidades trigonométricas. Para demostrar una identidad trigonométrica, dice, tenemos que seguir los siguientes pasos. Partimos de un miembro de la igualdad, ¿ya? Y mediante operaciones e identidades fundamentales llegamos a igualar al otro miembro, ¿ya? Llegamos a igualar al otro miembro. También podemos operar en ambos miembros,
¿ya? Pero aquí tenemos que tener muy claro que no podemos transponer términos. No puedo llevar un término de un lado al otro lado. Tengo que mantenerlo. Tengo que mantener esa igualdad. Empezar con un lado para llegar al segundo, o empezar del segundo para llegar al primero, ¿ya? Utilizando operaciones algebraicas o también las identidades fundamentales, que son varias identidades, ¿ya? Vamos conociendo algunas de ellas. Identidades recíprocas, por ejemplo, ¿ya? De sen de x, su recíproca es 1 sobre cosecante de x, ¿ya? De coseno de x, su recíproca es 1 sobre secante de x. De tangente, su recíproca ya conocemos que es cotangente. De sen y cos, ya tenemos que tener mucho cuidado. Fíjense, sen empieza con S y cosecante empieza con C, ¿ya? Entonces, S, C. De coseno igual, C, S. Nunca van a ser C y C, ¿ya? Para no confundirnos. Hacemos a la inversa. Fíjense, de cosecante de x, su inversa va a ser, o su recíproca va a ser 1 sobre sen de x. De secante, 1 sobre cos de x. De cotangente va a ser 1 sobre tangente de x, ¿ya? Hay otra identidad recíproca también. Tangente de x siempre va a ser igual a sen sobre cos de x. Su recíproca de cotangente, que es cotangente, va a ser cos de x sobre sen de x. Se ha invertido esta fracción, ¿ya? Y ahí vamos revisando las identidades pitagóricas, las básicas, ¿ya? Que es sen cuadrado de x más cos cuadrado de x igual a 1. ¿Se acuerdan que de aquí nace también tangente cuadrado de x más 1, que es igual a secante cuadrado de x, o 1 más cotangente de x es igual a cosecante cuadrado de x? De este sen cuadrado de x más cos cuadrado de x igual a 1, también puedo ir despejando las funciones trigonométricas. Si despejo sen, este cos va a pasar al otro lado a restar. Y voy a tener que sen cuadrado de x es igual a 1 menos cos cuadrado de x. ¿Ya? O si despejo coseno cuadrado de x, voy a tener que sen va a pasar al otro lado a restar. Voy a tener 1 menos sen cuadrado de x. Otra identidad pitagórica. Lo propio sucede con esto. ¿Ya? De tangente cuadrado de x más 1, este más 1 puedo pasarlo al otro lado. ¿Ya? Va a pasar con signo negativo. Entonces, tangente cuadrado de x va a ser igual a secante cuadrado de x menos 1. O de acá, este 1 va a pasar al otro lado a restar. Va a tener menos 1. Cotangente cuadrado de x va a ser igual a cosecante cuadrado de x menos 1. ¿Ya? Son varias identidades trigonométricas que las que tenemos que memorizar. Les voy a pasar un formulario, ¿ya? Que ustedes tienen que hacerlo imprimir. Eso les va a ayudar a trabajar con las identidades trigonométricas. Mira, identidades de la suma y diferencia. Las identidades de la suma y diferencia, fíjense, si tengo sen de alfa más beta, esto se va a convertir en sen de alfa por cos de beta, más cos de alfa por sen de beta. O si es una diferencia de sen de alfa menos beta, voy a tener sen de alfa por cos de beta menos cos de alfa por sen de beta. ¿Ya? Esto nos ayuda a resolver ciertas ecuaciones trigonométricas también. Ya, si fueran, digamos, resolver también funciones trigonométricas de ángulos muy grandes, también se utiliza esto. ¿Ya? Identidades de ángulo opuesto. Fíjense, ¿qué sucede si saco sen de un ángulo negativo? Eso se convierte en una función negativa. Pero, ¿qué pasa con el coseno? Coseno de menos alfa va a ser igual a cos de alfa. Se convierte en positivo. Tangente de menos alfa va a ser igual a menos tangente de alfa. ¿Ya? Seguimos con más identidades trigonométricas. Identidades del ángulo doble, identidades del ángulo mitad, fórmulas de suma a producto. ¿Ya? Si tengo una suma de dos funciones trigonométricas de ángulos diferentes, se puede aplicar esto para convertirlo en un producto, utilizando, miren, sus mismos ángulos. O si es una diferencia, también lo puedo llevar a un producto. ¿Ya? En este caso, sen con sen, cos con cos y cos con cos. ¿Ya? Fórmulas de producto a suma. Si tengo un producto, también lo puedo convertir en una suma o en una diferencia. ¿Ya? Vamos a verificar esas identidades trigonométricas. ¿Ya? Vamos a... Acá ya teníamos resuelta una que habíamos aplicado con alguno de un curso anterior. Entonces, ¿qué me dice? Dice verificar la identidad trigonométrica. Tengo esta identidad. Dice 1 más cos de alfa sobre sen de alfa. Tengo que verificar si es igual a este otro lado. Miren, fíjense, sen de alfa
sobre 1 menos cos de alfa. Parecía casi lo mismo y se están cambiando de lugar, pero tengo que verificar si este es igual a este. Entonces empezamos por el primer miembro, ¿ya? Empezamos por el primer miembro. En el primer miembro, ¿ya? Agarro el primer miembro. ¿Y qué vamos a hacer? Tengo 1 más cos de alfa sobre sen de alfa. Vamos a multiplicarle al numerador y al denominador 1 menos cos de alfa en el primer miembro, ¿sí? Entonces tengo 1 menos cos de alfa arriba y abajo. Al final esto se simplifica y me queda la unidad, o sea que no afecta nada. Lo que vamos a lograr es, o lo que vamos a obtener es el producto de la suma por la diferencia de dos términos, que es un producto notable muy conocido, ¿ya? Y esto me va a llevar a una diferencia de cuadrados. Fíjense, 1 al cuadrado menos cos al cuadrado de alfa, ¿ya? 1 al cuadrado se supone que es 1, ¿ya? Ese es el producto notable de la suma por la diferencia. Vamos a verlo. Esto nos vamos a recordar un poco. Entonces, tenemos así, ¿verdad? 1 más cos de alfa por 1 menos cos de alfa. Esto, como les decía, es un producto notable y esto me va a dar como resultado 1 al cuadrado menos cos cuadrado de alfa. O lo mismo que decir 1 menos cos cuadrado de alfa. Por eso se anota así, 1 menos cos de alfa, ¿ya? En la parte inferior, miren, la multiplicación se va manteniendo, se va copiando tal como está. Sen cuadrado, perdón, sen de alfa por 1 menos cos de alfa. No se hace nada ahí, ¿ya? No se multiplica, se mantiene. Ahora, este 1 menos cos de alfa, recordamos esta identidad pitagórica, que era sen cuadrado de alfa más cos cuadrado de alfa es igual a 1. Si despejo sen, miren, ¿qué va a suceder? Este cos va a pasar con negativo. 1 menos cos de alfa, ¿ya? Pero 1 menos cos cuadrado de alfa es igual a sen cuadrado de alfa. Entonces, en vez de este valor, ya que tengo acá, 1 menos cos cuadrado de alfa, voy a colocarle sen cuadrado de alfa. Estoy utilizando otra identidad pitagórica, ¿ya? Entonces, con lo que teníamos abajo, simplificamos. Este sen cuadrado se simplifica 1 y este todo, ¿ya? Y lo que me va a quedar es sen de alfa sobre 1 menos cos de alfa, que es lo que habíamos querido lograr. Fíjense, hemos llegado a demostrar que esto es igual a este otro lado, ¿ya? ¿Cómo sabemos que es igual? También podemos, por ejemplo, reemplazar el valor del ángulo, ¿ya? Que en este caso todos los ángulos son iguales. Puede que yo pueda colocarle, digamos, 30 grados, ¿ya? Cos de 30 grados sobre sin de 30 grados. Si reemplazo en mi calculadora, el valor que obtenga tiene que ser el mismo valor que obtenga de este lado. Ahí también se sabe si es una identidad trigonométrica. Entonces, con esto ya se ha quedado demostrado que esta es una identidad trigonométrica, ¿ya? Que se verifica. Veamos este otro ejemplo. ¿Qué me dice? Sen de 2 de x, o sea, del ángulo doble, ¿ya? Ángulo doble, menos sen de x, sobre cos de 2x, menos cos de x más 1, igual a tangente de x. A sen de 2x voy a utilizar esta identidad, ¿ya? Que tenemos que sen de 2x va a ser igual a 2 por sen de x por cos de x, ¿ya? En cambio, cos de 2x va a ser igual a cos cuadrado de x menos sen cuadrado de x. Eso ya lo habíamos visto anteriormente, ¿ya? Entonces, lo estoy reemplazando de esos ángulos dobles. Ya lo estoy convirtiendo en un simple ángulo que en este caso se está tomando en cuenta con x, ¿no ve? Puede ser x, puede ser alfa, puede ser beta, puede ser a, b, c, ¿ya? Pero siempre una función trigonométrica tiene que estar acompañada de su ángulo, no puede andar solo, ¿ya? ¿Qué hacemos ahora? En el numerador nos fijamos en los dos términos, tenemos una similitud, sen de x, sen de x, entonces factorizamos sen de x. Factorizamos sen de x, ¿y qué es lo que nos va a quedar? Nos va a quedar 2 cos de x menos 1, ¿ve? No nos queda 0, siempre nos queda 1, ¿ya? En la parte inferior hacemos desaparecer los paréntesis, ¿ya? Hacemos desaparecer los paréntesis. Hacemos desaparecer los paréntesis sin hacer ninguna otra operación y asociamos. Voy a asociar este menos sen cuadrado de x con el 1, ¿ya? O sea,
lo muevo a este término, lo voy a mover hasta acá atrás, ¿ya? Y lo voy a asociar 1 menos c en cuadrado de x, entre paréntesis. Y nos acordamos nuevamente, 1 menos c en cuadrado de x es igual a cos cuadrado de x. Esa es otra identidad trigonométrica, entonces lo reemplazamos. Reemplazamos con cos cuadrado de x. En el numerador ya no hacemos nada. En el denominador nos fijamos. De los 3 términos, 2 de ellos son términos semejantes. Por lo tanto, puedo sumar porque son signos iguales, ¿ya? Aquí se sobreentiende que tiene 1 como coeficiente y acá también. Entonces, 1 más 1 me va a dar 2. 2 cos cuadrado de x menos cos de x. Este no es término semejante porque no tiene el cuadrado por si acaso, ¿ya? ¿Qué hacemos de estos dos términos? Factorizamos coseno de x. Aquí está coseno de x. ¿Qué es lo que nos va a quedar? Nos va a quedar 2 coseno de x porque teníamos 2, ¿no? Menos 1. Y casualmente eso, lo que está entre paréntesis, es igual a lo que está en el numerador. Entonces se simplifica. Y lo único que me queda es sen de x sobre cos de x. Que eso sabemos que es igual otra identidad. Que tangente de x es igual a sen de x sobre cos de x. Entonces colocamos tangente de x. Y hemos llegado a igualar a lo que queríamos. Miren, fíjense, a tangente de x. ¿Ya? Y hemos llegado de esta operación tan grande, hemos llegado a tangente de x. Por lo tanto, se ha quedado demostrado que eso también es una identidad trigonométrica. ¿Ya? Estos ejercicios lo vamos a resolver. ¿Ya? Lo vamos a resolver con ustedes. ¿Ya? Pero hasta ahí vamos a quedar la grabación para que el tiempo no nos... Vamos a cortar la grabación.